A ver, está claro que por un lado el golpe a la moral visigoda fue descomunal, porque estamos hablando de que han matado al rey, de que han perdido una batalla que no podían perder y demás. Y bueno, pues la gente se asusta, pero recibió refuerzos en primer lugar Tarik para seguir avanzando, porque claro, estamos hablando de que las dos alas que desertaron, que sí que es cierto que llegaron a un pacto con él, pero a lo mejor el pacto no fue que continuase avanzando, porque imagino que los que Sí, traicionan a Rodrigo tendrían la intención de quedarse ellos con el control del reino visigodo, ¿no? No que viniera Tarik a quedarse con su reino. Entonces, pues eso, ¿no? Bueno, ya has comentado que hubo una segunda batalla. No sé si puedes comentar entre éxito. quiénes fueron Ujú. y Sí, qué sí, fue sí. de los que traicionaron a Rodrigo, porque claro, imagino que no le daría gracia verlo avanzar a Tarik. Claro que sí. Qué buena pregunta. Es que es así. Ya las fuentes primarias, la crónica mozárabe ya nos dice que los que traicionaron a Rodrigo, muchos de ellos murieron en la batalla. Es decir, los musulmanes no hicieron distingo entre traidores y leales. ¿Vale? Primera noticia, ¿vale? Luego, las Vale. fuentes árabes más seguras y más antiguas nos hablan de que muchos de los que huyeron probablemente se refugiaron en Medina Sidonia, porque era la plaza fuerte más cercana, ¿vale? Sin embargo, Tarik, en las fuentes más antiguas, por ejemplo, en el Fath al-Andalus, lo toma a sangre y fuego. Y también nos dicen las fuentes más antiguas y seguras, como el Agdag o como las recogidas por Al-Makari, de que en Écija, la siguiente batalla que se da, un par de semanas más tarde, allí lucharon los que habían sobrevivido a la batalla y las tropas que pudieron reunirse allí. Es decir, que muchos de los que traicionaron a Rodrigo y los escasos supervivientes de los que les permanecieron fieles volvieron a combatir a los árabes en Écija. Es decir, lo que tú has dicho. Es decir, los traidores no tuvieron que ver con buenos ojos lo que estaba pasando porque para ellos el pacto era recoge todo lo que quieras de botín, haz esclavos y vete. No, no, Tarik no se va. Por eso en Écija probablemente muchos de esos traidores se dieron cuenta de que habían hecho, como se dice aquí en mi tierra, un pan como unas tortas, ¿no? Es decir, hemos abierto la puerta al invasor, creíamos que podíamos usarlo como herramienta, entre comillas, política contra Rodrigo, y ahora nos encontramos con que no, con que el invasor quiere ser conquistador. En Écija la batalla fue durísima, eso te lo dicen todas las fuentes. Según las fuentes árabes, fue todavía más dura que la batalla contra Rodrigo. Pero Tarik vuelve a imponerse. Imagínate lo que es eso. Es decir, primera batalla, con una traición de por medio, muerte del rey. Segunda batalla, incluso los traidores se le replantean y suman esfuerzos y aún así todos vuelven a ser derrotados, ¿no? Ten en cuenta que estamos en un reino que sigue estando metido en una guerra civil. Agila II, en la Tarraconense y en la Septimania, no sabe nada de esto ni quiere saber, va a lo suyo. Y probablemente después de la muerte de Rodrigo, muchos nobles optaron por, oye, ¿y si saco tajada? ¿Y si me proclamo rey? ¿Qué sabemos de cierto? Las leyendas posteriores hacen que Opas, ¿no? El hermano traidor de Vitiza, pues ayudar a Tarik y a Musa. No, no, no. El texto contemporáneo, al que ya hemos aludido, no nos presenta a Opas solo como traidor, sino también como resistente a Musa. Es decir, Opas está jugando su partida. Lo que no esperaba es que le saliera tan mal. Probablemente él, como tú bien has dicho, esperaba que Tarik y que posteriormente Musa, pues o llegaran a algún tipo de acuerdo o que simplemente se contentaran con irse, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Tarik recibió refuerzo inmediatamente. Su jefe, Musa, Musa ibn Nusair, que era el valí de Friquilla, tenía una flota en Túnez a su disposición. No se lo piensa. Según las fuentes árabes posteriores, desembarcó en la primavera de 712, pero la fuente contemporánea, que es a la que tenemos que hacerle caso, nos dice que desembarca en septiembre-octubre de 711. Es decir, a los pocos meses de la batalla, 2, 3 meses de la batalla, Musa, el jefe de Tari, desembarca con 18.000 hombres en Algeciras. 18.000. Ya no estamos hablando de los 10, 11, 12, 13.000 hombres con los que pudo contar Tarik, ¿no? Después de sus batallas. Estamos hablando ya de otros 18.000 hombres que llegan en su auxilio, ¿no? De hecho, la crónica insiste en que no es Tarik quien entra en Toledo, sino Musa, su jefe, ¿no? Fuera quien fuera, a finales de 711 o como muy tarde a comienzos de 712, Toledo, la capital, la Urs Regia, la ciudad regia, cae. Eso ya es terrible, porque no solo porque Toledo es una ciudad que es la capital, sino porque según la ley barra tradición visigoda, solo podía ser rey legítimo
si te consagraban, si te ungían en Toledo, en la iglesia de los apóstoles Pedro y Pablo. Claro, para los Ujú. nobles visigodos que estuvieran en otras áreas de Hispania, la posibilidad de reacción se reducía mucho. Aún así, la guerra civil siguió, ¿eh? Agila siguió por su lado, Agila II, hasta 713, que es derrotado a su vez. Entonces tenemos dos ejércitos visigodos derrotados en apenas una semana por Tarik. Tenemos la llegada de refuerzos, 18.000 hombres, con Musa, con el gobernador, la toma de la capital de la Bética, Córdoba, y la toma de Toledo. Todo eso en apenas 3-4 meses. Estamos hablando de que entre el 26 de julio y como muy tarde, diciembre y enero, los ejércitos del reino han sido batidos, han sido aplastados, han sido exterminados, y dos capitales, la del reino y la de la provincia de la Bética, tomadas por el invasor. Y todo esto en un contexto de guerra civil que continúa, porque la guerra civil, pese a la llegada de los conquistadores, pese a que cae Toledo, pese a las derrotas, continúa. Los visigodos fueron incapaces de darse cuenta de que estaban jugando con fuego. Yo recuerdo, mira, el nombre este de Sánchez Albornoz, estaba sin escucharlo desde hace 10 años, ¿no? Y en la universidad, que tuvimos un debate, hubo un debate entre dos corrientes, que la ¿Sí? primera es la gran resistencia de los visigodos ¿Sí? a la invasión musulmana, por un lado, y luego está la otra teoría que es de la gran colaboración, de que Ujú. todo el mundo se rindió a sus pies, de que todos decidieron colaborar y demás. ¿Puedes arrojar luz sobre estas dos teorías y cuál, a tu modo de ver, es la más acertada? Las dos son ciertas. Te Ujú. explico por qué. Tenemos, como todo en la vida, tenemos visigodos que optaron por la resistencia, por ejemplo, Teodomiro de Murcia, en tu tierra, Sí, la sí, sí. crónica mozárabe del 754 nos dice que libró innúmeras batallas contra los árabes, pero que al final, y esto lo sabemos por el famoso pacto de Tukmir y también por la crónica mozárabe, terminó pactando con ellos. Muchos nobles visigodos van a pactar, van a llegar a acuerdos, muchas ciudades van a llegar a acuerdos. ¿Mm? Porque además lo que ofrecían los conquistadores era bastante aceptable, ¿eh? Te permitían seguir con tu religión, mantener la posesión de tus bienes, de tus tierras, incluso en el caso de algunos, como podía ser Teodomiro de Murcia o la ciudad de Elvira, etcétera, etcétera, o la de Mérida, mantener no solo tu propio gobierno local totalmente independiente. Obligaciones, no colaborar con los enemigos del califa, ¿m? Pagar impuestos. Se acabó. Claro, ¿vale? Muchos optaron por la colaboración, evidentemente, ¿no? De hecho, en unas cuantas generaciones, las dos élites, la aristocracia visigoda y la nueva aristocracia conquistadora, se iban a integrar. Ibn al-Qutiyya, que escribe en el siglo X y que era un noble cordobés, del Emirato cordobés, era nieto de Sara, que a su vez era nieta del rey Bitiza. La mayor parte de la aristocracia visigoda terminaría pactando. La gente no se acostó el 26 de agosto siendo visigoda y se levantó el 27, perdón, de agosto, de julio de 711 siendo visigoda y se levantó el 27 siendo musulmana y viviendo en Al-Ándalus. El periodo de transición entre la Hispania visigoda y Al-Ándalus duró más de un siglo, ¿eh? En el año 800, la mayor parte de la gente que vivía en el Emirato de Córdoba seguían siendo cristianos y hablaban latín, ¿eh? Sí, no creáis esa transición radical de venga, pues al andaluz, venga, ya está, todos hablamos árabe y somos. No, 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 hubo una transición y los estilos de vida y los modos y las costumbres tardaron mucho tiempo en cambiar. De hecho, para la gente, entre comillas, normal, el artesano que vivía en Córdoba, el campesino o el siervo que labraba la tierra en Sevilla o en Mérida o en Toledo o en Tarragona, muy pocas cosas cambiaron realmente. ¿Mm? Probablemente nada. Tardó mucho tiempo la gente en darse cuenta que el mundo había cambiado. Pero junto con esto, que además lo tenemos corroborado arqueológicamente, tenemos ahora, por ejemplo, los sellos que llamamos de la conquista, que son esos sellos con los que las sacas y las arcas, en las que se embalaba lo que había que enviar al califa como quinto del califa, como tributo, ¿no? Se han recuperado muchos sellos de la conquista, ¿no? Cuando veis por ahí gente que dice, no, no hubo conquista, no, esto real. No, a ver, que tenemos las pruebas, ¿vale? Arqueológicas, bibliográficas, perdón, historiográficas, documentales, etcétera. Es decir, la conquista no se puede poner en duda, no se puede poner en duda, aunque hay por ahí más de uno que lo hace. Esos sellos, pues nos dicen, del pacto de Elvira. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ciudad, Ilíberi, llega a un pacto. Es decir, oye, nosotros abrimos las puertas, pero
¿Y conocemos esos pactos? Sí, sí los conocemos. La mayoría de las veces ni siquiera tenías que recibir una guarnición árabe. Ni siquiera. Seguía tu curia municipal rigiendo los destinos de tu ciudad, tus iglesias seguían abiertas y tú lo que hacías era pagar un tributo. Un tributo al valí primero, al emir después. Al valí es el representante del califa, ¿no? Las cosas cambian muy poco. Fíjate que poco cambian. Que el primer valí, después de Musa el Conquistador, que es su hijo Abdelaziz, ¿sabes con quién se casa? No, no Con la recuerdo. viuda de Rodrigo, con la última reina de Visigoda, con Egilona. Es decir, la fusión entre los conquistados y los conquistados fue absoluta y rápida. Ahora, también hay gente que opta por resistir, como en todo, y ahí tenéis a Teodomiro de Murcia primero, Teodomiro de Orihuela, Tucmir, ¿no? Pero también tenemos a la ciudad de Mérida, que hace una resistencia feroz, a Sevilla, que se subleva y luego vuelve a caer, y tenemos a Pelayo. Y como Sí, Pelayo seguro que hubo otros muchos. sí, sí, bueno, ahora vamos con Pelayo, pero claro, al final tenemos eso, tenemos, Las no dos quiero cosas. llamarlo reino porque no son reino, pero tenemos como pequeñas provincias o pequeñas ciudades que al final resisten de forma aislada, pero claro, al final, ante un flujo constante de refuerzos, en este caso musulmanes y Sí, demás, pues van cayendo todas. van cayendo. Los núcleos de resistencia, aquí hubo muchos, ¿eh? Algunos pactaron, como el de Teodomiro, otros cayeron y otros pervivieron, que van a ser los que al final pervivan, ¿no? Pero entre 711 y 715-16, podemos decir que la totalidad de la península ibérica, exceptuando algunas zonas muy, muy, muy marginales, estaba ya bajo dominio. Estamos hablando de que en 4 o 5 años el reino visigodo, que había sido la principal potencia de Occidente, fue conquistada. Y ya por último, pues te lanzo esta pregunta y luego ya vamos con otra serie de preguntas que han dejado. ¿Sí? ¿Cómo puedes resumir tú o dar un par de claves de esta rapidísima desintegración de un reino como el visigodo, que además estaba asentado sobre, joder, sobre una Hispania romana que llevaba siglos y siglos de vida? O sea, que era un estado que estaba muy, muy Sí, sí, asentado eso entre la población. sí, sí. Pues tenemos crisis climática. Os recuerdo, estamos viviendo entre 690-95 y 725, probablemente la peor sequía, el peor periodo de aridez que haya sufrido la península ibérica en 5.000 años. Imaginaros en una sociedad en la que el éxito de la cosecha significa que sobrevivas o no sobrevivas ese invierno. Imaginaros un ciclo de malas cosechas de 30 años. Es decir, tenemos un reino golpeado por una sequía espantosa que a su vez provoca un colapso económico, un colapso social. Guerra civil. Pese a los conquistadores, pese a la invasión, los godos siguieron matándose entre ellos. Agila II continuó a su aire hasta que fue derrotado y muerto en 713. Y todavía hubo un último rey llamado Ardón que continuó peleando y combatiendo hasta 720 en la Galia narbonense, la Galia goda, ¿vale? Crisis climática, colapso económico y social, guerra civil, enfrentamiento civil y los brotes de peste bubónica que también debilitaron mucho a la población. Probablemente un tercio de la población pereció en estos años por la peste bubónica. Un ejército enfrente, el ejército musulmán, un ejército veterano, experimentado, que venía conquistando el mundo desde hacía prácticamente 60 años, cosechando victoria tras victoria, gente muy motivada, gente también muy desesperada, porque muchos de sus integrantes son bereberes que a su vez están sufriendo la sequía en el norte de África, pero no es lo mismo sufrir la sequía siendo conquistador que siendo conquistado, viviendo del saqueo, que teniendo que vivir de una tierra que no produce. ¿Vale? Es decir, gente veterana y gente desesperada conquistando tu tierra. Y luego, a todo eso, pues tenéis que sumarle el desconcierto, el colapso moral también. Estamos hablando de gente que busca una explicación inmediatamente espiritual. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo la guerra frente a estos paganos barra herejes porque no sabían muy bien lo que eran todavía? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué Dios nos abandona? Esas eran las preguntas que se hacía la gente en aquellos tiempos, en aquellos días, ¿no? Todo eso se sumó y todo eso explica que la conquista fuera tan rápida. Y además, esos conquistadores fuertes, feroces, combatientes, hábiles, te dicen, oye, ríndete, tu vida va a seguir igual.
paga este impuesto, ¿de acuerdo? Vas a pagar impuestos, más impuestos que antes, probablemente, con casi toda seguridad, porque vas a seguir pagando un impuesto extra por seguir siendo cristiano, por seguir siendo judío, por seguir manteniendo tus costumbres, pero a cambio te doy la paz. A cambio sigue viviendo conforme a tus costumbres y tus leyes. Sí. Pues claro, todo eso combinado hace que, por un lado, la resistencia fuera fuerte pero breve, y por otro, que la mayoría de la gente optara por decir, oye, vamos a integrarnos en este nuevo mundo. Al fin y al cabo, el Valí, que gobierna primero en Sevilla y luego en Córdoba, pues nos está dando una serie de ventajas y una estabilidad que nos va a permitir seguir viviendo. Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas, ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024? Tenéis el link en la descripción.